Bendiciones, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles en este día, viernes 26 de septiembre, dando las gracias a Dios por el privilegio que nos da de venir a este medio de comunicación y compartirles el resumen de la semana, de lo que ha sido la lección bajo el título Simón Pedro. Hemos estado hablando de este discípulo toda la semana y ahora vamos a hacer el resumen. Pero antes, quiero agradecerles el que hayan atendido el llamado para compartir los diezmos del Señor, las ofrendas y las donaciones especiales que nos han permitido hacer la obra durante toda esta semana. Todavía hoy lo pueden hacer. En la pantalla están las maneras de cómo pueden colocar aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales que nos permitan seguir predicando 24/7 por radio, televisión y atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Tomen nota de las maneras que hay en la pantalla y sobre todo el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros si el Señor toca sus corazones para aportar. 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029. Aquí en Estados Unidos y desde cualquier país del mundo, ustedes pueden unirse a nosotros aportando lo que sea de su voluntad, lo que Dios les haya puesto en su corazón. El Señor multiplicará lo que llegue porque Él es poderoso para hacer eso. Así que muchas gracias a los que hoy puedan hacerlo, de unirse a nosotros en la proclamación del mensaje y de la atención gratuita a los enfermos. También quiero invitarles para que se preparen para nuestro Congreso Campestre, que ya viene. Es del 9 al 12 de octubre y sin duda va a ser una bendición. De manera que hagan planes, hermanos, de asistir. No se queden. Vengan a gozarse con los que se gozan. Aquí con los que vienen, van ustedes a pasar un momento muy reconfortante espiritualmente hablando. Van ustedes a sentirse muy en paz con Dios y van a disfrutar de la comunión del pueblo de Dios. Ojalá que no se lo pierdan. 9 al 12 de octubre en las instalaciones del Centro de Estilo de Vida en Shepherd, Texas. El Congreso Campestre tomará lugar ya en los próximos días. Pero ¿qué les parece si dejamos que la señorita Amy Dimas nos comparta el versículo de memoria de este día y también el de mañana sábado? Adelante, Amy. Bueno, el versículo para memorizar de hoy, viernes 26 de septiembre, es el versículo de Hebreos 11:16 que dice de esta manera: Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Se los repito una vez más: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y también les compartiré el versículo de mañana, sábado 27 de septiembre, el cual es Isaías 53:7, y dice así: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo leeré una vez más. Versículo 7 dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y así con estos dos versículos completamos la semana, y así habremos aprendido 7 versículos más durante toda esta semana. Y así estaremos preparándonos para un día cuando no tengamos nuestras Biblias a la mano.
Y así podremos haber meditado en estas lindas palabras y ejercer nuestra mente memorizándonos estos versículos. Que el Señor les bendiga y feliz sábado. Después de haber escuchado esos hermosos versículos, vamos a dejar que nuestro hermano Ramsés les salude. Pero no sin antes invitarlos a que mañana visiten las iglesias Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles para adorar a Dios con nosotros. Pueden visitar la iglesia San Antonio, la de Houston, Austin, Shepherd, Rosk, Corsicana, Forward y la iglesia central de Irving. A todas estas iglesias les invitamos para que adoren a nuestro Dios mañana. Será una bendición. Su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving. Bueno, ustedes han estado escuchando allí el anuncio y sin duda eh, será una bendición, hermanos, el que adoremos juntos a nuestro Dios. No se lo pierdan. Hermano Ramsés Ágreda, bienvenido para el resumen que vamos a hacer de la lección este día. Sí, pastor, para mí, como siempre lo he dicho, es un gozo y un privilegio participar en el desarrollo de estas lecciones de escuela sabática, que como siempre, mis hermanos y amigos, siempre les hacemos la invitación. No se olviden de aportar con sus diezmos, ofrendas y donaciones para que podamos echar adelante esta obra médico-misionera que se hace en forma gratuita, como siempre lo hemos dicho, a través de este Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, allá en Shepherd, en Texas. Así que están invitados, mis hermanos, para que ustedes aporten con sus diezmos, ofrendas y donaciones. Y no solamente para ese centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, también hay 4 canales de televisión y una radio que transmiten 24 horas los 7 días de la semana la verdad presente, el evangelio eterno, el evangelio verdadero, a través de diferentes programas, diferentes predicaciones, programas de salud, en fin, usted tiene una gran variedad de programas, música cristiana conservadora, para que usted se pueda deleitar escuchando verdad presente. Así que para poder mantener estos medios de comunicación en el aire, necesitamos de su ayuda a través de los diezmos, ofrendas y donaciones. Y también ese centro, ese puesto de avanzada, esa escuela de Madison que se está construyendo, se necesitan muchos recursos, y no solamente los recursos económicos, sino también personas que estén dispuestas a aportar un día libre para que puedan ayudar allá en la construcción de ese centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Así que están todos invitados, mis hermanos, para que se involucren en esta preciosa obra de este maravilloso mensaje que predica esta iglesia Advenimiento. No se olviden de darnos un like o un me gusta a todas las transmisiones, los videos, las lecciones de escuela sabática, porque así ayudan a que esto lo puedan ver muchas más personas y puedan llegar mucho más lejos de donde llega. También no se olviden de suscribirse y darle a la campanita para que puedan siempre recibir las notificaciones de que cada vez que se presente un video o un mensaje, usted pueda recibirlo y pueda ser edificado espiritualmente. Así que sin más que hablar, vamos entonces a comenzar el resumen de esta semana a través de una palabra de oración. Amante Padre que mora en los cielos, una vez más, Señor, estamos agradecidos por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra a través de esta lección de escuela sabática. Señor, queremos que tú seas nuestro maestro, dirígenos, Señor, que no sean nuestras palabras, sino sean tus palabras las que tú pongas en nosotros, y que todos aquellos que escuchen esta lección puedan ser grandemente bendecidos. Gracias, Padre Celestial. Permite, Señor, que nosotros podamos y nos ponemos a tus órdenes para que tú pongas tu palabra en nosotros. Gracias por escucharnos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor. Amén. Después de haber orado, vamos al análisis de cada uno de los puntos de lo que fue la lección. En este resumen, vamos a destacar 5 puntos. Las preguntas de repaso personal son para que cada uno de las conteste individualmente, pero con hermano Ramsés vamos a tratar 5 puntos importantes de lo que fue la lección de esta semana. Hermano Ramsés, ¿cuál es el primero?
Bien, el punto que más me llamó la atención a mí del día domingo es que ya, por supuesto, ya se presentó este mensaje, fue acerca del carácter de Pedro. Y la pregunta que voy a mencionar es la siguiente. Cuando Simón se acercó por primera vez a Jesús, ¿qué le dijo el maestro? Y también, ¿qué sabemos del carácter de Pedro antes de su conversión? Bien, para contestar esta pregunta, vamos a leer entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, que dice así. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ya nosotros habíamos hablado el domingo, habíamos hablado qué significaba esta palabra Cefas, ¿verdad? Que quiere decir Pedro. Y nosotros ya habíamos identificado esta palabrita Pedro como canto rodado, piedra. Ese fue el nombre que el Señor Jesús le puso a Pedro cuando lo vio por primera vez. Y como dice la otra pregunta, ¿qué sabemos del carácter de Pedro antes de su conversión? O sea, ¿cómo era Pedro? Y para ello vamos a contestarlo con la cita que sigue a continuación, que está en El Deseado de todas las gentes, página 113, y dice así, los ojos de Jesús se posaron sobre él, o sea, sobre Pedro, leyendo su carácter y su historia, su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y su martirio, el Salvador lo leyó todo. Qué maravilloso, mis hermanos, y cómo podemos ver cómo el Señor nos conoce. Conoce todo acerca de nosotros, de nuestro carácter, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, y así como lo hemos leído en esta cita, el Señor conocía a Pedro, sabía cómo era su carácter, como lo dice aquí. Era de naturaleza impulsiva, es decir, siempre vemos en los evangelios, vemos que siempre Pedro era el que salía adelante, era el que quería siempre destacarse, era el que creía que amaba más a Jesús que otros. Como lo hemos dicho a lo largo de toda esta semana, hemos dicho acerca del carácter de Pedro, cómo Pedro siempre estuvo, siempre estaba delante, siempre estaba de primero. Él siempre quería tener el primer puesto sobre sus compañeros, los discípulos. Pero fíjense, hermanos, aparte de que también tenía una naturaleza impulsiva, que él a veces contestaba sin pensar, también tenía un corazón amante y lleno de simpatía. Fíjense bien, por eso es que el Señor lo escogió a él, porque el Señor sabía que podía eh, hacer un buen trabajo en Pedro, podía lograr refinarlo a través de esos 3 años y medio de ministerio. El Señor lo fue llevando, no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, a los 12 apóstoles. Él lo fue llevando con mucha paciencia. Y ya vamos a ver, hermanos, cuánto amor ha tenido el Señor. Por eso que dice Juan capítulo 3 versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, hermanos, ese amor tan grande que reflejó el Maestro, con ese amor con que trató a las almas, fue la razón por la cual muchas almas fueron rescatadas. Porque ¿a qué vino el Señor Jesús a este mundo? Vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Y aquí vemos la prueba, la tenemos en Pedro. Cómo Pedro, a través de esa naturaleza impulsiva que tenía, cómo el Señor lo fue llevando hasta que Pedro fue preparado para conducir y trabajar por las almas que se habían perdido. Yo quisiera en esta hora tocar un punto como importante para nuestra vida espiritual y es en referencia a la falibilidad de Pedro, es decir, a el hecho que era un hombre con defectos de carácter como los nuestros y que puso en peligro la iglesia con esa actitud hipócrita
que manifestó cuando recién la iglesia estaba comenzando. Mire qué cosa, porque él ya había recibido el Espíritu Santo. El Pentecostés ya había pasado. Y aquí nosotros vemos de que, aun cuando uno haya recibido el Espíritu Santo, hermanos, si uno se descuida, uno puede cometer errores. Así que no creamos que porque ya nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que por eso nosotros estamos inmunes a cometer algún error. Necesitamos, hermanos, necesitamos siempre depender del Señor para no cometer errores. Y mire el error que Pedro cometió. Aquí se demuestra su falibilidad, es decir, el hecho de que se equivocó, que falló como ministro. Gálatas 2:11 al 14 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué les pareció? Un ministro miedoso, un ministro que le tenía miedo a los de la circuncisión y por lo tanto traicionó a los gentiles. Es decir, cuando ya vinieron ellos, los judíos, como que a ustedes no los conozco, hermanos gentiles, aunque hemos comido juntos, pero como que no los conozco. Se retraía y se apartaba. Oh, hermanos, ¿cómo esto nos debe alertar? Porque la historia, hermanos, la historia se va a repetir. Van a haber líderes eclesiásticos que, como Pedro, en el futuro, cuando la situación se ponga difícil en esa ley dominical que va a implementarse, van a haber líderes que, como Pedro, van a decir de que ellos no son, ellos no son de los que guardan el sábado, que ellos ni siquiera tal vez han estado allí o que estuvieron pero se retiraron porque, no sé, descubrieron que estaban equivocados. El miedo, hermanos. Aquí tenemos un líder que el miedo lo hizo que actuara con hipocresía. Después que había estado con los gentiles, es decir, los que no eran judíos, comiendo con ellos, participando con ellos, luego actúa de esa manera como que no los conoce, se retrae y se aparta. Y dice Pablo: yo tuve que hablar con Pedro y lo confronté cara a cara y le hice saber de que cómo era posible que él anduviera actuando de esa manera. Hermanos, miren ustedes, le dijo a Pedro: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oh, hermanos, allí nosotros vemos que es peligroso que también nosotros nos desviemos del camino, aun cuando hayamos sido bautizados, también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado, hermanos, y hay que mantenernos siempre agarrados de la mano de Cristo para no cometer este error que Pedro cometió. La hipocresía es algo que está allí alrededor de nosotros y fácilmente podemos caer en ese pecado. El don de profecía, comentando esto de Pedro, dice que él se había ganado la confianza de muchos por su prudente conducta hacia los conversos gentiles y por un tiempo procedió de acuerdo con la luz procedente del cielo. Se sobrepuso a su natural prejuicio hasta el punto de sentarse a la mesa con los conversos gentiles. Pero cuando ciertos judíos celosos de la ley ceremonial vinieron de Jerusalén,
Pedro cambió imprudentemente su actitud hacia los conversos del paganismo y a su simulación dice que consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Esta manifestación de debilidad de parte de aquellos que habían sido respetados y amados como dirigentes hizo la más penosa impresión en la mente de los creyentes gentiles, y la iglesia estaba amenazada por un cisma. Es decir, se iba a dar una situación donde gentiles y judíos no se iban a llevar bien. Iba a haber división entre ellos por la actitud de Pedro. Esta falibilidad o esta falla de Pedro nos hace ver que aunque seamos discípulos del Señor y hayamos recibido el Espíritu Santo como Pedro lo había recibido, si no estamos bien, como decimos, agarrados de Jesús, vamos a actuar igual que Pedro. Podríamos ser cobardes, podríamos ser, hermanos, hipócritas también a la hora de actuar. Y para eso está este relato, para que no lo hagamos y para que miremos el peligro. Así que el Señor nos ayude para ser íntegros y ser lo mismo siempre. Estemos con quien estemos, ser lo que somos con la ayuda del Señor. Y claro, cuando hablamos de lo que somos, me refiero a ser cristianos de verdad. ¿Qué otro punto quiere destacar usted, hermano Rosés? Sí, pastor, el otro punto que quiero destacar está en esta pregunta que dice, am, ¿qué dice Jesús sobre el fundamento de la iglesia? Muy, muy interesante pregunta. Pero para contestarla, la respuesta está en Mateo capítulo 16, los versículos del 16 al 19. Dice así: respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense, hermanos, la pregunta interesante que estamos presentando en esta hora, como lo es, ¿qué dijo Jesús sobre el fundamento de la iglesia? Bueno, digamos la esencia o la respuesta de esta pregunta está específicamente en el versículo 18 que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya nosotros habíamos hablado de que tristemente nosotros sabemos que Pedro no es la roca sobre la cual se fundó la iglesia. Ya nosotros habíamos dicho en programas anteriores, en esta semana, habíamos dicho claramente, habíamos explicado de que Pedro no podía ser esa roca sobre la cual se fundaría la iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro falló. Pedro negó a su maestro. Por lo tanto, mis hermanos y amigos que nos escuchan, Pedro no puede ser esa roca sobre la cual se funde la iglesia. ¿Por qué? Lamentablemente las puertas del Hades prevalecieron cuando Pedro negó a su Señor en ese momento. Ahora, la prueba la tenemos cuando Jesús le dijo, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, él dijo, sobre esta roca, sobre mí, va a ser edificada la iglesia. Ahora, ustedes dirán, bueno, es que estos versículos no dan prueba de que Jesús es la roca. Pero bueno, mis hermanos, hay otro versículo que pudiéramos mencionar si es que no es suficiente esta prueba que les podemos presentar. En el Salmo 18, versículo 2, fíjense bien lo que dice este versículo, hablando de que el Señor es la roca, Cristo es la roca. Escuchen bien, dice, Jehová, roca mía y castillo mío. Que dice claramente este versículo, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré.
mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Lo ven claramente? O sea, ahí está claramente, hermanos, de que el Señor Jesús es la roca. Cristo es la roca sobre la cual se fundó la iglesia primitiva, es decir, esa iglesia cristiana. En el momento en que Jesús le dijo a Pedro estas palabras, a partir de ahí se estaba fundando la primera iglesia, es decir, la iglesia cristiana, sobre 12 hombres. Fue fundada, pero el fundamento principal de la iglesia, y esto es muy importante que lo entendamos, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan, el fundamento principal de la iglesia está sobre Cristo. Él es la roca principal, la piedra del ángulo es el Señor Jesús. Y dice el don profético, en el Deseado de todas las gentes, página 381 y 382, dice lo siguiente. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro, por lo que le había sido revelada esta verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. O sea, aquí este primer párrafo se está refiriendo cuando el Señor le había preguntado, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos le habían contestado, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros algún profeta. ¿Y ustedes quién dice quién soy yo? Y fue cuando Pedro salió, como siempre, ¿no? Pedro sale y le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, eso no fue porque él lo dedujo por su propio esfuerzo, sino fue el Espíritu Santo, porque el Señor se lo dice más adelante. Bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Espíritu de Dios, el que nos da la sabiduría a nosotros, nos da el conocimiento y no nuestra propia sabiduría, porque la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Bueno, sigue diciendo el don profético. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. Bueno, claro que sí. Nosotros sabemos claramente que el Señor Jesús, hermanos, no cometió ni un pecado, pero Él fue el sustituto del hombre. Sobre Él cayeron todos los pecados de la humanidad como representante de la raza humana. Y como Él no cayó, como Él nunca cayó, entonces Él es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no prevalecieron contra Él. Así que mis hermanos, esa es la explicación. Y ya nosotros habíamos hablado en los programas anteriores que muchos por ahí dicen que Pedro es la roca sobre la cual fue fundada la iglesia. Y no solamente dicen eso, sino que también dicen que Pedro fue el primer papa. Eso dice la iglesia católica. Pero hermano, la palabra de Dios es muy clara, por lo menos en ese salmo que leímos, en el Salmo 18, versículo 2, dice claramente que Jehová es la roca, o sea, Cristo es la roca de la salvación. Y sobre esa roca fue fundada la primera iglesia cristiana. Así que, bueno, pastor, ¿cuál es el siguiente punto que usted pudiera destacar o que le llamó la atención en esta semana o en el resumen de esta lección? A mí me impresiona cómo Pedro cae y al mismo tiempo el Señor lo rehabilita. Es, la verdad, grande el amor de Jesús por las personas que caen y Él busca restaurarlas. Llama la atención el hecho de por qué cayó Pedro. En Marcos 14, 27 al 29, se da una conversación que dice, Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor
y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. En estas palabras de Pedro, aunque todos se escandalicen, yo no, había autosuficiencia. Había aquello de que yo seré fiel, yo no voy a traicionarte, yo no voy a caer, yo me voy a mantener firme. Hermanos, el Señor le dice a Pedro: pues tú es el que te vas a portar peor que todos, porque todos me van a abandonar, pero tú me vas a negar. Tú vas a decir que no me conoces y te acordarás cuando el gallo cante, que cuando cante el gallo ya tú me habrás negado 3, antes que el gallo cante 2 veces. Oh, hermanos, el Señor conocía muy bien a Pedro, conocía su carácter y sabía cómo, cómo era de autosuficiente y cómo eso es peligroso, porque eso hace caer a cualquiera. Hermanos y hermanas, ¿qué es la autosuficiencia? Es creer que yo puedo ser fiel, yo puedo estar en la iglesia, eh, estar inclusive sirviendo en un privilegio, pero hermanos, sin orar y estudiar la Biblia. Una persona que no estudia ni ora es una persona autosuficiente porque depende de sí mismo, pero el que ora y estudia, ese depende del Señor. Y ahora vemos que tristemente el Señor Jesús le hace saber a Pedro: vas a caer, vas a caer por ser así, autosuficiente, creer que tú te las puedes todas. Oh, mis hermanos, dice aquí el don de profecía que en la historia del apóstol Pedro hay una lección para cada una de las clases representadas por el fariseo y el publicano. Pedro se conceptuaba fuerte al comienzo de su discipulado y como el fariseo en su propia estima, él no era como los otros hombres. Pedro no conocía el peligro que corría y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación, pero pocas horas después le vino la prueba y con maldiciones y juramentos negó a su Señor. Palabras de vida, Gran Maestro, páginas 117 y 118. El Señor nos ayude para que nosotros no vayamos a negar a nuestro Señor. Pero eso, hermano, solo se va a poder eh, realizar o cumplir de que no neguemos a nuestro Señor si dependemos de nuestro Señor Jesucristo ahora. Cuidado, hermanos, con vivir la vida. Vuelvo a repetir, sin estudiar la Biblia ni orar. Eso es autosuficiencia propia y nos va a llevar a descarriarnos. Ojalá que aprendamos de esto, hermanos, porque Pedro allí fue donde lamentablemente tuvo su caída. Pero Jesús lo trató tan amablemente que cuando el gallo cantó, mire lo que dice el don de profecía, cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. Y en ese momento Cristo miró a Pedro y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada en la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste también alcanzó misericordia. La mirada de Cristo le dio
la seguridad del perdón. Y entonces desapareció su confianza propia y nunca más se repitieron sus antiguas aseveraciones jactanciosas. Así, hermanos, vemos que cae, pero al mismo tiempo el Señor lo rehabilita. Qué generoso es el Señor, qué compasivo, que con la mirada de amor y de perdón le hace saber de que aunque había caído, Él estaba allí para perdonarlo. Él estaba allí para hacerle saber que era importante no descuidarse en la vida espiritual. El Señor nos ayuda, hermanos, para que no nos descuidemos. Y sabiendo cómo Cristo trata a Pedro aquí, hermanos, si hemos caído, si hemos cometido un pecado, si nos hemos descarriado, si hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor, hermanos, busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Pidámosle perdón y Él nos perdonará. Su mirada será una mirada de compasión, de amor y de perdón hacia nosotros. Dios nos bendiga. Hermano Rancés, cerremos con el último punto. Bien, en este último punto me gustaría destacar cuáles son las características que debe tener un discípulo. Todos aquellos que han hecho un pacto con el Señor, todos aquellos que quieren seguir al Señor, que quieren ser discípulos de Cristo. Hermanos, hay condiciones y esas condiciones las podemos leer en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Aquí están las cualidades que debe tener un discípulo y también un ministro de Cristo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Yo creo que si nosotros tuviésemos estas cualidades, fuésemos eh, colaboradores, fuésemos la mano derecha prácticamente del Señor en la obra, en la manera como debemos de trabajar como representantes dignos del Señor. De esa manera nosotros pudiéramos trabajar si nosotros tuviéramos estas cualidades. Vuelvo y repito, estas cualidades. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, la importancia, hermanos, de la santidad, del amor, de tener entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. En otras palabras, los frutos del Espíritu Santo. Ahora fíjense bien, hermanos, teniendo esos frutos, esas cualidades, esos frutos del Espíritu Santo, podemos tener la capacidad para soportarnos los unos a los otros y también de perdonarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y sobre todas estas cosas, como dice el verso 14, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros ayer, en la lección de ayer, habíamos hablado de la importancia que tiene el amor de Dios en nuestros corazones. Bueno, tanto es así que si nosotros no tuviéramos amor, como dice 1 Corintios capítulo 13, venimos a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. O sea, no somos nada si nosotros no tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Hermano, y es tan importante que el resumen de la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el resumen de la ley? De los 10 mandamientos del Decálogo. Primeramente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice claramente que de estos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. O sea, cuando el Señor se refirió a toda la ley y los profetas, ¿qué era lo que había en los tiempos de Jesús? O sea, ¿cuál era la Biblia en ese tiempo? Era nada más
que eran la ley, o sea, estamos hablando del Pentateuco y los rollos, los pergaminos que escribieron los profetas. O sea, ese era todo el conocimiento de Dios en ese momento. Por eso que el Señor dijo que de eso dependía del amor, ¿verdad? De esos dos mandamientos dependía toda la ley y los profetas. Pero fíjense, hermanos, lo que dice, eh, o sea, cómo el, ¿cómo podemos nosotros aprender de la forma en que Cristo trató a Pedro? Vamos a ver, porque en toda esta semana nuestro tema ha sido el carácter de Pedro, cómo el Señor lo trató, cómo era una persona impulsiva y cómo él poco a poco fue aprendiendo cada vez más hasta que él cayó sobre la roca, se humilló, ya no tuvo más suficiencia propia. Y miren, hermanos, cómo el Señor lo trató a pesar de que Pedro negó al Señor. A pesar de que el Señor le había advertido a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Hermano, pero Pedro pensó, no, maestro, yo soy incapaz de hacer eso. Yo no, aunque todos lo hagan, yo no te voy a negar. Así se lo dijo Pedro. O sea, Pedro no se conocía, no sabía el peligro que Pedro corría con esa suficiencia propia. Pero fíjense, hermanos, a pesar de que Pedro negó a su Señor, miren lo que dice el don profético en relación a la forma o cómo Cristo trató a Pedro. Dice el don profético lo siguiente: la manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. Gloria al Señor por eso. Un amor tal debía sentir el subpastor por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar con su rebaño tan tiernamente como Cristo le había tratado a él. Qué maravilloso, ¿verdad? Y sigue diciendo, la pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó solo una condición para ser discípulo y servir. ¿Me amas? Dijo. Esta es la cualidad esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo, no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra, pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano fracasará seguramente. ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos que nos escuchan? La importancia de tener el amor de Cristo en nuestros corazones, la importancia de perdonar. Muchas veces nosotros nos airamos cuando alguien nos ofende, pero hermanos, miren hasta dónde nosotros tenemos que llegar. Tenemos que aprender a amar a nuestros semejantes, a, si es posible, perdonar las ofensas eh, que hacen contra nosotros, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que aprender de nuestro Salvador. Él es nuestro modelo. Él es eh, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor Jesucristo es el ejemplo más extraordinario que nos ha dejado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que sigásemos sus pisadas. Fíjense, hermanos, a pesar de que Pedro lo negó, sin embargo, el Señor, miren cómo le contestó la pregunta que le hizo. En vez del Señor decirle, Pedro, te lo dije, que me ibas a negar, no lo recriminó, no lo reprochó, sino que le dijo, Pedro, ¿me amas más que a estos? Miren, hermano, la palabra, la forma como el Señor trató a Pedro, de una forma tan tierna. Y de esa misma manera, el Señor quería que Pedro aprendiera a tratar a las ovejas que iban a estar bajo su cuidado. Hermanos, ahí está el ejemplo que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Para que tengamos éxito en la obra de conducir a las almas a Cristo, tenemos que tener un elemento esencial, y ese elemento esencial es el amor de Cristo en nuestros corazones.
Y así hemos llegado al final de el trimestre. Hemos estudiado la última lección correspondiente a este trimestre, pero no quisiera cerrar sin antes invitarles a que adquieran el folleto para el trimestre que viene, que será la cuarta parte del Evangelio según Juan, y en el cual vamos a mirar las escenas finales del ministerio de Cristo en la tierra y nuestra respuesta. Así que, hermanos, adquieran el folleto, adquiéranlo, vayan allí a la librería Los Tres Ángeles, llamando, por supuesto, y pregunten por el precio del folleto. Está en tamaño jumbo y está en tamaño normal. No sé si todavía hayan en tamaño jumbo porque esas son las que se van más rápido, pero llamen y pregunten si está en tamaño grande o en el otro, el que ustedes quieran, y adquiéranlo y estudienlo. Algunos me han estado pidiendo el PDF, ya se los mandé, y si ustedes también lo quieren, con gusto se los envío. Pero así, hermanos, vamos entonces a cerrar ahora con la oración y preparémonos para el último trimestre de este año, en el cual vamos a estudiar la última parte del Evangelio de Juan. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu santa palabra que hemos estudiado esta semana y que nos hemos sin duda reflejado en esa conducta de Pedro. Señor, queremos pedirte que nos ayudes para no caer como Pedro, pero que también, viendo el peligro, nosotros sepamos que la autosuficiencia es muy peligrosa, que no es otra cosa que el vivir sin orar y sin estudiar las Escrituras. Señor, te rogamos que nos ayudes para que seamos transformados en nuestro carácter y seamos con los demás como tú eres con nosotros. Gracias por tu divino amor. Gracias por tu misericordia, porque aunque a veces hemos caído, tú no nos has abandonado. Al contrario, nos has ayudado a levantarnos. Te damos gracias por eso y te pedimos que así tratemos a los que caen. Gracias por esta palabra. Te pedimos que siempre tengamos deseos de estar contigo y de depender de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada